Buenos días amigos, hoy miércoles 14 de marzo de este año 2018. Bueno, dos sentidos fallecimientos, hay que comunicar, uno de repercusión local, otro de repercusión mundial. Ustedes saben que murió Juan Carlos Pichardo, ese humorista y hombre de los medios de comunicación, por cierto muy afable y muy respetuoso de todos los profesionales de la comunicación con los que mantuvo contacto. Venía con afecciones fundamentalmente cardíacas y entonces no pudo sobrevivir. Pero también anoche murió Stephen Hawking, probablemente el científico, el físico más importante de las últimas dos generaciones. Murió el londinense a los 72, 74 años en su casa, ahí en Londres, en las afueras de Londres, porque él venía, como todos sabemos, afectado por un proceso degenerativo. Stephen Hawking, hasta la universidad en Inglaterra, estuvo comportándose normal, mostraba ya en la universidad los destellos de un científico de excepcional hasta que se reveló un proceso degenerativo que lo llevó a ese estado. Perdió el habla, pero el cerebro nunca le fue afectado. Y todo el cuerpo se avejentó de un rato para otro, convirtiéndose casi en un guiñapo, pero nunca dejó de operar, de pensar y de producir extraordinarios estudios acerca del universo, el origen del universo y las leyes y el futuro que espera a todo el universo. Sus tesis son hoy consideradas las más avanzadas y sólidas que se han expresado acerca del origen del universo y su destino final. Stephen Hawking, por tanto, deja esta vida y le deja a la comunidad científica una ausencia muy difícil de cubrir por las próximas generaciones. O sea, a ese hombre se le considera definitivamente un ser excepcional, de esos comparables únicamente a los grandes de la historia de la humanidad. Bien, decíamos ayer que los cuatro jinetes del Apocalipsis, los cuatro médicos del nivel alto que hicieron un diagnóstico para el Listín Diario acerca del estado de la salud en la República Dominicana, debían movilizar a las autoridades del sector salud y a muchas otras personas a opinar acerca de una afirmación tan severa como la que hicieron, la de que el Sistema Nacional de Salud había colapsado. Colapsado es inhabilitado casi por completo o inhabilitado. Estos profesionales han dejado una estela de preocupación, porque entonces se diría que los señores José Joaquín Puello, Jesús Félix Iglesias, Julio Amado Castaño Guzmán y César Mella, que por su experiencia y reconocida influencia en la sociedad dominicana, habían llegado a un diagnóstico imbatible acerca de que, como dijeron, el sector salud tocó fondo, o sea, se desmoronó, se vino abajo todo el sistema de salud dominicano. Y bueno, habría que buscar entonces otra fórmula para levantar de nuevo ese edificio. Ayer nosotros aquí dijimos que nos parecía un tremendísimo esa afirmación, acompañada de otra de José Joaquín Puello, en el sentido de que el 90% de los medicamentos que ingresan y comercializan en el país
que ingresan y se producen, o sea, que ingresan desde el exterior y se producen nativos, ¿no? ¿Verdad que sí? Que se comercializan al público, no sirven para nada, no tienen ninguna función. Para nosotros también otro tremendismo, aunque es evidente que aquí hay mucho descontrol en la entrada de medicamentos falsificados o que no llenan los requisitos que dicen sus recetas o que muestran sus envases, dice, refiriendo contenidos. Bueno, ayer mismo, la ministra de Salud y el equipo de salud del Estado, que lo componen la doctora Guzmán Marcelino, ministra de Salud, el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Sosa Chupani, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellano, la directora del Seguro Nacional de Salud ahora, Mercedes Rodríguez, y el director del programa de medicamentos esenciales, Promesa, el señor Antonio Peña Mirabal. Ellos respondieron y hay unos párrafos de esa respuesta que me parece conveniente leer, particularmente lo que se le atribuye a la doctora Guzmán Marcelino, médico de muchos años de experiencia en hospitales al servicio del Estado y también en la academia, lo mismo que en el gremialismo, y como funcionaria pública en todos los gobiernos del PLD. Dice que es imposible aceptar la afirmación de estos profesionales de que el sistema colapsó, que ciertamente adolece de fallas y que esas fallas han sido, como la identificaron los propios profesionales, identificadas también por el sector público y que trabaja en ello, sobre esas fallas para corregirlas y erradicarlas. O sea que no es verdad que el sistema de salud ha llegado a un grado de desarrollo y solución de problemas que conforme a las autoridades de ninguna manera, pero nunca que haya colapsado. Dice, de otra manera no se explica que una expectativa de vida que teníamos los dominicanos hasta hace 4 años de 70 años, ahora sea de 74. Y yo le diría que antes era de 67, hasta hace unos años, precisamente cuando arriba el PLD al poder, y precisamente fruto de la aplicación de todo el sistema sanitario que ha significado a partir de la creación del Sistema Nacional de Salud en 1971, que comienza inmediatamente a operar en el 73, pero que realmente toma forma en el 2005. Esa expectativa de vida de los dominicanos se ha remontado a 74 años en este momento, nos ha superado notablemente. Es más, estamos un poquito por encima de la media latinoamericana. Que la reducción en 8% de la mortalidad prematura, eso que también se ha registrado, el 50% de la mortalidad por VIH es la que existe ahora con relación a cualquier otro periodo anterior. Y lo mismo con un 28% en enfermedades diarreicas. Aquí en este momento, dice la doctora Guzmán Marcelino, que la mortalidad por tuberculosis y anemia por déficit de hierro se ha reducido en un 25%, por meningitis en un 20%, por malaria en un 47%, por dengue en un 79%, y por cólera en un 89%. El cólera ha prácticamente desaparecido del país, porque se nos introdujo aquí proveniente de Haití, donde todavía pervive. El cólera en Haití todavía sigue siendo una terrible enfermedad que se lleva en sus uñas una cantidad impresionante de haitianos cada año. Claro, porque el cólera está relacionado íntimamente con el aseo. Y en Haití no hay agua, ni hay
cultura del aseo. Así que por esa causa el cólera en Haití está muy generalizado. Aquí hay mucho más agua que en Haití y hay cultura del aseo. Era natural que se combatiera y de manera eficiente, eso se redujera la mortalidad apenas un 10, un 11% referida al cólera. Pero está prácticamente controlada esa enfermedad en el país. Nosotros estuvimos viendo un diagnóstico que hizo el doctor Rodríguez, el antiguo director nacional de salud, Nelson Rodríguez, y él dijo que en efecto existen muchas fallas que él identificó, referidas esencialmente a la formación de los médicos, al problema del horario que no se ha podido resolver, dedicación a la ubicación eficiente, a la operación del primer nivel de atención de salud, o sea, a los centros de atención primaria, que no se ha podido establecer una verdadera red en todo el país. Hay un déficit de mucho más de un 50% de estos centros. Que hay todavía una disminuida, una baja asignación o insuficiente asignación presupuestaria para el sistema de salud. Me da la impresión de que cualquier tipo de formulación que se haga con respecto al diagnóstico que estos señores, los 4 jinetes del apocalipsis, le han hecho al sistema de salud, me parece que si bien procede de informaciones, muchas de ellas comprobables, la información para el diagnóstico final, el sistema está colapsado, que el sistema tocó fondo, o sea, que realmente debe rehacerse, es para nosotros tremendista y además desorientador. Y que incluso el diario debió procurar, si no es que probablemente tenga una segunda tanda de entregas relativos a este diagnóstico, debió procurar emparejar más, compensar más a los convocados para el análisis. Porque de los 4 que yo les dije, les mencioné, los señores César Mella, José Joaquín Puello, Jesús Félix Iglesias, esos 3 han tenido militancia política, 2 de ellos muy activos, Félix Iglesias y César Mella. José Joaquín ocasional, pero ha estado con aspiraciones de dirigir el proceso, todo este proceso. Y en el caso del señor José, el rector de la Universidad UNIBE, presidente de la Plaza de la Salud, Julio Amado Castaño Guzmán, nunca creyó inicialmente en la seguridad social porque así lo hizo saber. Él dijo que este país no estaba en condiciones de montar un sistema de seguridad social como el que proclama la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social. Con el tiempo, sin embargo, ha ido cediendo un poco más, ya no ha vuelto a mencionar esa afirmación tan severa que hacía al inicio, es más, se convirtió en una especie de mediador autorizado por la sociedad y el gobierno para buscar soluciones a los problemas que se presentan con frecuencia entre autoridades y colegios médicos dominicanos o entidades privadas respecto a la conducción de todo el sistema, de toda la estructura de salud estatal, pública del país. Ha sido una autoridad que se les busca con frecuencia. Para mí
me parece que aunque es brillante la referencia que hacen acerca de las fallas del sistema, fueron demasiado severos los cuatro por razones de influencia política y de actitud predeterminada. Oigan esto, el valor de la exposición es indudable, contribuye a señalar las fallas del sistema, pero la conclusión está minada por los deseos políticos y por intereses, porque es notable que se trata de preservar, por ejemplo, ahí no se menciona para nada las ARS privadas, o sea, no, es más, se recomienda que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, sea el asegurador de toda la población, pero que se quede en libertad todo el que esté asegurado de ir a parar a las aseguradoras privadas. Esa no se la menciona para nada. Y se dice y también se quiere que todo el que tenga recursos suficientes para pagar su seguro, que lo pague directamente a una aseguradora privada, aunque tenga mención en el Seguro Nacional de Salud. Esa es la solución que se ofrece ahí. Para nada se recapacitó en esos datos contundentes que dio la ministra Guzmán Marcelino. Para nada se refirió lo que dijo, por ejemplo, el administrador de Promeses, que el sistema tiene una cadena de farmacias populares distribuidas por todo el país, donde ofrecen centenares de medicamentos y se la ponen al alcance de la mano a muchas familias del país, a una altísima proporción de la población. Estamos hablando de un trasiego de medicina de más de 5.000 millones de pesos. Otra cosa que tampoco se destacó, y es que es verdad, ha habido dificultad para atender a los afectados de la seguridad social con enfermedades catastróficas, y particularmente para atender los medicamentos que son de alto costo. Pero el Ministerio de Salud ha creado ya una unidad eficiente que reconoce, usted oye a lo más severo escrito que dice que eso ha cambiado bastante, que hay un fondo que se ha recrecido suficientemente para poder atender a los afectados por enfermedades catastróficas cuya cobertura no está contemplada todavía en el Seguro Familiar de Salud y por tanto necesitan de la asistencia del Estado, y que eso se ha logrado en gran medida. Comparar, negar que no existe diferencia en el presente con relación al momento en que entra la seguridad social, en el que solo un 7% de la población dominicana tenía seguro de salud, comparado con este momento en que un 72% tiene seguro de salud. Negar que eso ha producido un cambio sustancial, por lo menos en derechos de la población, por lo menos en derechos para reclamar. Pero no es tan solo así, y todos lo sabemos. Miren, una de las cosas que más nos satisface a nosotros, por ejemplo, que nunca hemos salido del Seguro Familiar de Salud, no tenemos ningún seguro especial, ni complementario, ni nada de eso, es acudir, como con frecuencia lo hacemos, a servicios ubicados en la Plaza de la Salud, la que preside el señor Castaños Guzmán, y ver ahí a sectores de la clase baja, media y alta, entremezclados, procurando servicios. No solamente en el Hospital Plaza de la Salud, sino también en Secanot, en el centro especializado de más alto. O sea, estamos hablando de intervenciones costosísimas,
o servicios muy especializados. No es lo mismo. Ahora mismo usted va a la Plaza de la Salud, a todo lo que es esa especie de ciudad sanitaria, que es constituida por más de una instalación, y la va a encontrar repleta, gracias al sistema de la seguridad social. Antes solo iban ahí los que tenían capacidad de pagar los servicios carísimos de Sedimat. Ahora usted encuentra cualquier hijo de vecino con un seguro que haya sido respaldado por su aseguradora para estar procurando servicios de alto costo o muy sofisticados, que son los que se ofrecen en Sedimat. Y muy probablemente enfrente esté situada cualquiera de los miembros de las familias más prestantes y poderosas del país, que han preferido ir ahí antes que ir a procurar servicios aún más sofisticados al extranjero o aquí mismo, que los hay. Miren, no es la misma situación. Eso lo saben ellos, aunque no lo quieran admitir, que en este momento el país ciertamente en lo que es la calidad y profusión de los servicios médicos ha cambiado, pero además que las expectativas son notables. O se habla de habilitar una cantidad impresionante de hospitales, de construcción de centros de atención primaria, de centros de diagnóstico, que hay fallas que hay que mejorar. Esa misma estructura que es el Ministerio de Salud Pública, que antes era el centro mismo de todo el sistema de salud, ha ido desprendiéndose de tareas para convertirse en un regulador eficiente y ya le está haciendo en muchas áreas. Usted había visto en los últimos tiempos cerrar aquí laboratorios de medicina, de productores de medicina no autorizados o abiertamente dedicados a la falsificación, o clínicas no incompetentes, sin condiciones para poder ser fiables para servicios médicos. Esas cosas están pasando ya, así como el decomiso de medicamentos. En la profusión, en la profundidad que demanda la coyuntura por el deterioro que ha habido, no, pero se van a producir. Yo creo, por tanto, buenos días, don Orión, buenos días, don Moza, Buenos días, Pedro. que no fue justa la evaluación de estos 4 profesionales, que ojalá se procure la versión de otros profesionales ligados tan autorizados como ellos, por presencia, por solidez académica, por capacidad profesional, pero que pudieran estar influidos en gran medida por razones de política, como es el caso de 3 de ellos que son verdaderamente activistas políticos. Eso es lo que yo quería decir, que prometí decir hoy, luego de conocer el diagnóstico de estos 4 profesionales. Saludos, amigos. Saludos, jóvenes, saludos. ¿Qué tal? Ayer no pude venir, ustedes entenderán, el nivel de trabajo me impidió. Tenía una actividad a las mismas 8 de la mañana, por eso no vine. Pero bien suplido el programa con ustedes dos, lo vi posteriormente con la magia de la grabación que tienen ahora, que tú nomás le das un botón y dice grabando. ¿Verdad? Y ahí se queda el programa grabando. Yo no he aprendido mucho el aparatico ese, pero... Tú siempre. Bien, señores, me cuesta hacer rápidamente 2 o 3 comentarios que tengo en carpeta. Uno de ellos tiene que ver con el ciclo de reflexiones que me permito realizar alrededor del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. El primero de los comentarios es, indudablemente, reprochar el caso de Pedernales. No, ningún ciudadano puede tomarse la justicia en sus propias manos. Eso no es de una sociedad civilizada. Qué bueno que los comunitarios de Pedernales desistieron de esos propósitos después que 60 militares y policías estuvieron en la zona y las autoridades conversaron con ellos. No se niegue el derecho que tienen a reclamar justicia, que es diferente. Es diferente reclamar la justicia que ejercerla sin calidades para ello. Eso es lo que uno lo dice.
Eso pudo haber traído, y de hecho, el ruido trajo problemas ya a nivel internacional para la República Dominicana. Acuérdense de expresiones de éxodo o limpieza étnica. Si gente de un solo territorio, de una sola etnia, en cualquier parte del mundo, son obligadas a la movilización por esa razón, por esa causa, eso trae serios problemas internacionales al país donde se produce eso. Y nosotros no tenemos hemos rechazado toda la presión internacional, toda la campaña internacional respecto a eso. La más reciente, la situación alrededor de la designada embajadora de los Estados Unidos y el término tan manido ya de apatridia. Eso hay que evitarlo. Por tanto, saludamos la solución de los comunitarios, saludamos que haya desistido de esos propósitos y lo censuramos en su momento. Ese es el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario es, la gente tiene que acostumbrarse a la administración de justicia, cualquiera que sea. ¿Cuántas veces? Yo creo que nosotros debemos tener, indistintamente, en distintas formas, más de 20 años, primero Pedro y yo, luego Mozart y el equipo completo, quizás 15 años para no exagerar, señalando los mismos. Hay que dejar actuar a la justicia. A los jueces solo se le puede atacar mediante los recursos. Un juez se puede equivocar, ¿cómo no? Se puede. Y una corte también, es decir, 3 jueces se pueden equivocar. Pero la única forma de usted poderlo atacar no es en la prensa, aunque en la prensa usted puede censurar la sentencia. Usted lo ataca por vía de los recursos. Entonces nosotros hemos hablado tanto de esto y señalándole a los ciudadanos que la presunción de inocencia aflora por sobre cualquier otro obstáculo. Así es. No importa que sea el individuo más asqueante desde el punto de vista criminal, pero hasta que no lo condene un tribunal, fiscal, el juez, la policía judicial, todo tiene que protegerle eso, su derecho a que lo presuman inocente. Incluso si en fase previa al juicio admite los hechos, todavía no se le quita su inocencia. Él va y dice, sí, fui yo que cometí. Luego en el tribunal dice, no, no fui yo. Lo que vale es lo que dijo en el tribunal. Y tercero, lo hemos dicho tantas veces, no hay, digamos de esta manera, lo que hay en una audiencia es la contradicción de las pruebas. Si un juez considera que no hay suficiente indicio de culpabilidad para condenar a un imputado, pues así es. Correctamente el Ministerio Público dijo, vamos a apelar, en el caso que ustedes están viendo en pantalla. Pero entonces nunca vamos a tener, los jueces son malos o buenos conforme la sentencia que emitan sea de nuestro agrado o desagrado. No, no puede ser. Y también lo hemos dicho tantas veces, los jueces no son Dios. El Código Procesal Penal vigente lo trajo del cielo, que estaban a la diestra del Dios Padre, y lo sentaron en la tierra con sus pies sobre la tierra. Y le dijeron, usted ya no tiene íntima convicción. Usted va a confrontar las pruebas que le presenten, los alegatos, los indicios, los testimonios, y usted va a sacar una conclusión de todo eso, que sí es su íntima convicción, pero basado en las pruebas. Ya. ¿Sabes que yo veo por ejemplo, en uno de los periódicos sale que le ponen una funda, ¿cómo se le llama?, de supermercado al rostro de la esfinge de Temis, porque está saliendo delincuentes de la cárcel? No, eso no se hace, ¿no? La justicia hay que, de alguna manera nosotros tenemos que ayudar a fortalecer el orden judicial, la administración de justicia. La administración de justicia se sana cuando usted ataca los errores que puede tener a través de los recursos, más nada. No es posible que todos los jueces sean venales. Si un tribunal produjo una sentencia venal, pues va a una corte. Examine bien a fondo eso. Una corte examina profundamente lo que está pasando, y si no, y si le han negado derecho a la Suprema Corte de Justicia, y si la Suprema Corte de Justicia también es venal, pues vámonos del país. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted tiene que confiar en alguien. Por algo vivimos en la República Dominicana. Dicho esto, mi reflexión de hoy, por si como tengo tan difícil el poder venir a tiempo en esta semana,
quisiera yo señalar lo siguiente, Pedro, a ver si, y Mozart, a ver si ustedes quizás me puedan estar de acuerdo conmigo. Los procesos políticos importantes, revolucionarios no quiere decir comunismo ni socialismo, que revoluciona la sociedad. ¿Quién tú crees que lo dirige? En las capas sociales que componen a un determinado conglomerado, en un momento históricamente determinado. Lo dirige, lo ejecuta la clase media. Es así. Cuando en sociedades como la nuestra, sociedades relativamente jóvenes desde el punto de vista sociológico, quiere decir que no tiene una clase social conformada con todos los elementos. Por ejemplo, tú puedes decir que Italia tiene una burguesía. España tardíamente tiene una burguesía. Tú puedes decir que las sociedades como Noruega, Finlandia, Holanda y lo demás, una burguesía formada en sí y para sí. Quiere decir, una burguesía formada porque es un grupo social grande e influyente. Y formada también porque es la clase que dirige, que tiene los medios de producción y dirigió la sociedad a partir de ahí. ¿Se entiende eso? Es decir, la dirección política refleja a esa clase social. En la República Dominicana la dirección política no puede reflejar a la burguesía. ¿Por qué? Porque no existe, Pedro, desde ese punto de vista. No existe desde el punto de vista de clase gobernante. Eso tantas veces lo dijo Juan Bosch. O sea, tú no puedes representar a lo que no existe. Por eso que tuve este viraje que tanto hemos hablado, incluyendo a Mozart, un viraje hacia una nueva oligarquización de la sociedad dominicana. Quiere decir que los niveles de influencia han vuelto, en términos casi absolutos, a un puñado de grupos económicos que influyen, vamos a decirlo así, sobre toda la sociedad y sobre sus instituciones políticas. ¿Cuál es, a mi modo de ver, el error del PLD como partido político que se refleja en sus gobiernos? Que no ha representado a la clase media. El PLD es el conjunto, el conglomerado de la pequeña burguesía dominicana, con todos los defectos de nosotros. Nosotros tres, Pedro, por si acaso tú te crees burgués, provenimos de la pequeña burguesía, sí, con todo nuestro fardo de incertidumbre, sí, económica, social, familiar, intelectual, académica, como se dice, y nosotros somos eso. Si nosotros hubiésemos sido clase media, ¿tú sabes dónde nació? ¿Tú sabes dónde nació el PLD? El PLD nació en Ciudad Nueva y en Gascue, cuna de una incipiente clase media. Es así. La Revolución de Abril, ¿dónde fue? Ahí mismo. Es decir, la clase media es la que tiene, por la naturaleza, por su propia naturaleza, porque tiene más acceso a la conciencia social, sí, que a su vez se deriva de la academia, se deriva de la familia. Un clase media te dice, mi bisabuelo, yo soy descendiente de Sánchez, porque qué sé yo cuándo, y te va diciendo su familia completa. Un pequeño burgués típico está echando maldiciones sobre su padre irresponsable, que dejó a su mamá soltera. Yo soy hijo porque mi mamá se fajó a lavar y planchar, qué sé yo cuándo. No es así. Sí. Entonces, eso tú lo tienes que ver en el orden político. Juan Bosch decía tanto, este país no va a avanzar suficiente hasta que una burguesía, la clase media es la que desarrolla la sociedad y desarrolla la burguesía. ¿Quién es que se puede convertir en un burgués? Es un clase media. Un pequeño burgués se convierte en rico. Tú posiblemente seas rico, no vas a ser nunca burgués. Mozart aspira a ser rico, no va a ser burgués. Porque la burguesía es una conciencia política y social. Ojalá que eso se pueda entender. Entonces, ¿por qué ese es el debate del PLD como está ahora? Porque todos están, lo que todos los pequeños burgueses, por nuestra propia naturaleza, somos. Es decir, la certidumbre. Yo quiero que el PLD esté en el poder porque me da un trabajo, porque me da certidumbre, porque mi familia puede avanzar más. Eso es lo que aspiran los pequeños burgueses. Por eso Juan Bosch primero nos enseñó, y yo me considero un alumno de él, y no quiero robar mucho tiempo a Mozart. Me quedan 3 minutos, Mozart. Yo quiero señalar esto. Juan Bosch decía, se necesita una clase, que la burguesía se convierta de clase dominante,
porque domina la economía en un momento determinado, en clase gobernante, es decir, que tenga conciencia de que es el motor de la revolución. Para eso, la burguesía tiene que estar sujeta a la dirección de la clase media, que le llamamos clase media, sí, clase media, porque es el sector de la sociedad que tiene más avance en el orden político, social, económico, científico. Entonces, ¿qué es el PLD? El PLD olvidó ese mandato, Pedro, y es un partido de pequeños burgueses, incluyendo los dos líderes. Mayores. Lo que pasa es que hay una cosa que Moza sabe mucho, que es el desclasamiento. Si tú tienes 30, 40 años en una escuela política determinada, tú terminas con un entrenamiento político que te hace pensar conforme a los criterios que tú enarbolas. Posiblemente eso sea lo del presidente Fernández, posiblemente eso sea lo del presidente Medina, ambos, y de muchos otros dirigentes del PLD. Pero la mayoría provienen de la baja pequeña burguesía. Gascue y Ciudad Nueva, para ponerlo, no vayan ustedes a creer como referente elitista, no. De escenario de la clase media, pasó a Gualey, de Mozart, pasó a Capotillo y San Carlos, donde soy yo, pasó a Agua Gorda, donde eres tú, y de repente toda la infección ideológica se fue con nosotros, porque nosotros tenemos una infección de raíces. ¿Cómo Juan Bosch quería eso? Bueno, con la educación política, Pedro. Si tú te leías los 21 folletos del PLD, no solamente leerlo, unificar criterios, leerlo, estudiarlo y unificar. Si estamos de acuerdo alrededor de qué, y en un acta que se hacía, estudiándolo, y luego venía uno más arriba y te evaluaba. ¿Dónde están las escuelas políticas? Terminamos. A mí, y yo sé que Mozart y tú van a estar de acuerdo conmigo, porque sabemos que el tipo de discurso no es el que requiere la sociedad dominicana. Se puede discutir la reelección, se puede discutir dónde es la diferencia de Leonel Fernández y Danilo Medina. Tú lo sabes, te lo pueden decir, alguien te lo puede decir. No. Te lo pueden decir, ¿cuál es la diferencia? Que te digan, no, mira, yo considero que él es de derecha, porque como hicimos aquella vez que nos fuimos del PLD, que un grupo de dirigentes consideraba que Rafael Alburquerque y su equipo representaban la derecha. Yo no sé por qué la representaban, porque Juan Bo preguntó eso. Tú formabas parte de cuando nos fuimos con Tonito, de Tonito Abreu. Cuando nos fuimos, en la conferencia de Ho Chi Minh, Juan Bo preguntó, vamos a ver, ustedes unos son de izquierda y otros son de derecha, díganme cuál es la derecha y díganme cuál es la izquierda. No se le pudo preguntar porque eran vicios, eran chismes de los pequeños burgueses. Nada, yo estaba con Tonito, porque qué sé yo, contra Rafael Alburquerque y su equipo. Luego otros estaban contra él y luego Rafael Alburquerque se fue porque estaba contra otro. Pero no había, a menos que Juan Bo mantenía el criterio de que podíamos, la ideología nos une a los pequeños burgueses. Hoy el PLD, tú le preguntas, ¿dónde está la educación política? Bueno, el secretario general del PLD y el presidente del partido no van al partido. ¿Quién está educando al PLD? ¿Dónde es que vamos? ¿Cuál es que se va a producir? Se ha producido un cambio en la economía. La gente en 18 años del PLD, este es otro país. Lo es desde el punto de vista económico, valorado a partir del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto era en el 1996? Debió ser 9, 10 mil millones cuando entró Leonel Fernández. No, unos 16 mil millones, sí, por ahí. Terminó en 22 mil millones el producto en el año. ¿Cuánto lo dejó el presidente Mejía? En 19 mil para atrás. Él volvió, lo regresó. ¿Verdad? ¿Cuánto es ahora? Un 20% perdió del valor. Con Leonel y Danilo, los años que tienen. Ahora está en más de 76 mil millones de dólares. Entonces, es el país. ¿Cómo tenemos nosotros la infraestructura vial? Uno surgido vial? En Villajuana y el otro en Arroyo Cano. ¿Dónde está, lo que han dirigido al país? ¿Dónde está sí, pero con un partido y con una enseñanza de Juan Bosch? Te voy a decir una cosa. Bueno, la gente no lo quiere aquilatar, lo que eso significa. Y yo digo que el PLD te ha dado un retroceso en ese aspecto. Muy difícil de entender, pero sí. El PLD es un partido de pequeños burgueses que no se han desclasado, que volvieron a su cosa. Todos quieren, si yo estuviera en el PLD dijera queremos. Todos quieren la certidumbre. Que se quede Danilo porque yo estoy bien. Ah, caray. Que venga Leonel porque yo voy a estar bien. Es lo mismo que si fuera Mozart. Si Mozart lo pone en ministro, olvídate que vamos a estar bien nosotros dos. Y viceversa, como dice el amigo. ¿Verdad? Igual. Entonces, eso es malo. Ya
aprendan política, discutan la cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este país? Díganmelo. El presidente dice, no, mira, la frontera vamos a hacer esto. Ok, presidente, vamos a discutir la frontera. Presidente, en esta parte yo no podía estar de acuerdo, en esto sí. Vamos a discutir el país. Educación, ya discutimos el 4% de la educación. Salud, tú estabas hablando de salud. Vamos a discutir. Ella dijo, hay muchas cosas, dijo la ministra, que hacer. Vamos a discutir eso. Un partido tiene que estar pendiente al país. Claro que todos nosotros queremos estar lo mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, pero el país debe estar primero y los pequeños burgueses nunca vamos a entender eso, Nunca lo vamos a entender, eso lo entienden los burgueses y eso lo entiende la clase media, que es el motor que dirige la burguesía. La revolución cubana la hizo la clase media, para tu informe, y la revolución de Vietnam, esa revolución, pagando salario mientras en El Salvador pagan $400 a la manufactura, en Vietnam están pagando menos de $100 mensuales. Están explotando los socialistas, pero esa es la clase media que está motorizando la economía de Vietnam. Entonces la economía dominicana la está motorizando fundamentalmente la pequeña burguesía, regenteada por la oligarquía. ¿Me equivoco, Moza? No, ¿Me pasé? No, jamás. Finalmente, lo único que le quiero decir al PLD no es que vuelva a sus orígenes, porque nadie puede volver a bañarse en el mismo río. Que recupere el camino de este país, llevarlo. Lo están haciendo, pero cada vez más le meten más certidumbre al camino, más incertidumbre. ¿Ustedes creen que el gobierno lo está haciendo mal? Bueno, pues póngase contra el gobierno, el partido, vaya al comité político y diga, no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Pero eso de estar dando y amagando y buscando. El gobierno cree que el partido no es su norte. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en hacia dónde llevamos el país, y va bien el país. Nosotros lo hemos dicho aquí. Ahora, lo que yo tengo miedo es que los pequeños burgueses pongan sus intereses personales, familiares y grupales por encima de los intereses del país. Me pasé otra vez. Bien. Buenos días. Mozart, me debiste llamar la atención. No te preocupes. Miren, bueno, Pedro al principio hizo una amplia reseña y reflexión sobre el tema ese de salud que nos preocupó tanto ayer, luego de ese despliegue que le diera uno de los diarios nacionales a reflexiones que hicieron 4 prestigiosos, no solo médicos, yo pienso que son notables de la sociedad dominicana, con un señalamiento que a nosotros nos pareció un tanto inadecuado para llamarlo, no, pero ellos lo dijeron, sí. En la crónica se revela que el título respondía a su visión. Y ellos no lo han desmentido. O sea, ellos asumieron el colapso del sistema de salud y asumieron lo que es peor, la cifra que yo no sé de dónde la sacó la gran amiga, una persona que yo respeto y quiero muchísimo, como es José Joaquín Puello, de decir que el 90% de los medicamentos que se comercializan y que se consumen en el país no sirven para nada. En boca de José Joaquín, que es un científico y además una persona reconocida moral y además la prudencia que lo ha caracterizado, a mí me pareció una información, me excusa, doctor, pero un tanto peregrina, porque no sé de dónde sale ese numerito, ese 90%. Yo pienso que es un poquito... Como que un poquito demasiado. Sí, demasiado. Entonces, pero por suerte, felizmente, porque esto es lo importante, cuando usted tiene la posibilidad de ver a los actores, decir y plantearle al país lo que hay. Ayer mismo, entonces, las autoridades de salud, a todos sus niveles, dieron a conocer su versión de cómo anda el sistema de salud en la República Dominicana. Y yo solo quiero hacer notar 2 cosas. Por un lado, justo ayer el presidente entregaba un nuevo hospital remozado en Polo, Barahona, con todos sus instrumentales, una cosa realmente moderna, sumamente moderna, que es parte de los 17 hospitales de los 56 remozados y entregados ya, y en la próxima semana otros 15 hospitales más van a ser entregados en lo que deberá ser al final
se va a constituir, eso sí, se puede ya decir que cuando eso esté listo, en una de las redes hospitalarias modernas, más importantes y más modernas de toda América Latina, Pedro. De toda América Latina. Cuando se entregue el hospital en la Ciudad de la Salud, que es donde estaba el Morgan, el conocido Morgan, y se entreguen la totalidad de esos 56 hospitales, junto con los 36, ya van 36. Los centros, sí, eso es Polo Barahona. Esa es una forma no de desmentir, sino de poner en su justo lugar, en su justo contexto lo que está pasando en el sistema de salud de la República Dominicana. El otro componente es, y Pedro lo señalaba muy bien, la cifra de cómo nosotros hemos ido reduciendo en forma significativa el impacto de enfermedades, terribles enfermedades en la República Dominicana. Y yo digo un poquito más, porque creo que debemos ser un poquito más generosos al momento de evaluar el sistema de salud de la República Dominicana. Se lo digo a esos 4 prestigiosos médicos. Nosotros tenemos al lado, justo al lado, un nicho de enfermedades infectocontagiosas permanente, que es Haití. Y nosotros, precisamente por los avances que hemos tenido en el sistema sanitario, en el sistema de salud, hemos podido sobreponernos a esa amenaza permanente que tenemos, que es Haití, un pueblo enfermo. Que nos pudo haber colapsado. Exactamente, un pueblo enfermo y donde sí colapsó hace tiempo el sistema de salud. Y lo tenemos al lado, como dice la canción, justo al lado. Y la ministra dijo que lo construyeran y que si construyen un hospital en la frontera, el Estado Dominicano lo va a equipar. No, que ya se arribó a un acuerdo con la Unión Europea para levantar 4 pero hospitales ubicados en la franja. Y que ella la va a habilitar. Sí, pero el gobierno dominicano prometió habilitar. Lo que quiero es significar que fíjense hasta dónde hemos llegado, que nos hemos sobrepuesto a esa amenaza constante de ese problema que lastima. Esa presencia ahí. En todos los sistemas en todos los sistemas de salud. Eso no es una amenaza. Nosotros hemos podido sobreponernos. ¿Gracias a qué? A los avances que tenemos en el sistema de salud de la República Dominicana. Déjense de cosas, por el amor de Dios. Si no hubiésemos avanzado como hemos avanzado, nosotros estuviéramos llenos aquí de lepra y de todo ese tipo de cosas y de VIH por todas partes. Como lo tiene ahí. Ahora, hace una semana, acaban de certificarnos como modelo en el combate al VIH. ¿Cómo dice usted que está el sistema colapsado? Y agarramos la lepra y le pusimos un contexto. Exacto. Inmediatamente entró de Haití. Y a lo otro, la cuestión de la... ¿Cómo se llama? El cólera. El cólera. El cólera. Le pusimos un control tan pronto. No le pusimos el control, se lo pusimos. ¿Y cómo se lo pusimos? Porque hay un sistema de salud que funciona, que tiene sus precariedades, pero claro que lo tiene. Que hay que avanzarlo, pero claro que hay que avanzarlo. Pero no hablen de colapso. Eso de colapsar, déjenselo a cualquier gente que no sabe de eso, pero ustedes. A Fidel Santana. Pero ustedes. Los opositores. Pero a un director de médico de un sistema hospitalario, fruto de los avances, porque esa ¿cómo que se llama? La Plaza de la Salud es fruto de los avances. Financiada por el Estado. Y ahí estaba el director de eso y permitió que otro dijera que el 90% de los medicamentos que se consume, que yo supongo que algo le toca al centro ese de salud, no sirve para nada. La misma proporción que a cualquier hospital o clínica. Mira, yo te digo a ti que uno tiene que tener una paciencia. Mozart, Secanó es Miami. Sí. Tú vas a Secanó y lo que tú vas a ver en eso ahí. Sí. La gente dice que la gente de la barriada dice, ¿para qué eso? Eso es impresionante. Y eso el doctor José Ramón Puello. Pero lo reconoció el mismo doctor José Joaquín Puello. Que es el regente de todo eso. Aquí no hay nada. Esa es la verdadera revolución de este país. Eso va a ser extraordinario. Ese gusanillo político, eso es una cosa terrible. El gusanillo político. Ese gusanillo político que se mueve en las arterias. Lo estoy diciendo desde ayer. Y doctor, cuando usted sabe que cuando se mueven esos gusanillos, se colocan en el cerebro. De inmediato. Se colocan en el cerebro. Usted sabe de eso. Ahí te trasplantan el alma. Sí, pero bueno. Si tú no tienes alma, te buscan un alma por ahí. Para José
José Joaquín, todos todos. son amigos de nosotros. Sí, lo sí, queremos sí, mucho. sí, un abrazo para pero- ellos, prestigiosos, científicos, un abrazo. Gran amigo. Pero queremos Y poner en su gusto. Bella, y- Pero queremos y poner en su Félix gusto. Iglesias, gente muy prestante, sí, ¿verdad? sí. Pero que retire eso del 90% de la medicina que no sirve para No, y nada. el colapso. Que lo retire porque él, Y lo del porque él colapso también. él todos los días, gracias a Dios que tenemos un científico como él. Él manda medicamentos, él receta medicamentos y me va a mandar a un medicamento que el 90% no sirve para nada, doctor. Espérese, aguántelo, que ayer me dijo uno, que ayer, de aquí mismo, le decía, ahora voy para el médico, a la farmacia, pero ¿qué hago? ¿Serviré el medicamento que voy a comprar? Yo me estoy tomando No, pero medicamento. espérate, sí, pero espérate. Hace 20 años Pero para la espérate. presión y no me ha No, fallado. a mí tampoco, gracias a Dios. Hecho aquí. Gracias a Dios. Y de incorporé uno para la próstata y tampoco me ha fallado. Pero óyeme, entonces ya dicho eso, voy al otro tema que neurálgico del momento, que es el tema el tema migratorio. Miren, ayer hubo dos acciones, manifestaciones importantes que debemos resaltar. La primera, la reacción de nuestro embajador en Washington, José Tomás Pérez, enviándole una comunicación a los dos congresistas de los Estados Unidos, los dos senadores, que hace algunos días, son de los que están agitando, y que hace algunos días fueron, primero el presidente del comité del Senado, que ¿cómo se llama? El de la Florida, no me acuerdo, el rubio Rubio, que fue el mismo que dijo que había que meterle toda la tropa gringa a Venezuela para resolver, porque ese es el criterio de ese señor. Bueno, a ese, al otro y a la dama que viene, don José Tomás Pérez, el embajador nuestro en Washington, le envió una comunicación. Primero, ratificando lo que había dicho el canciller y lo que todos sabemos. Aquí no hay apatria. No existe apatria. Aquí no hay, no es verdad. Eso es lo primero, demostrable. Segundo, diciéndole que el contrario a lo que ellos dicen, yo digo que hasta se le fue la mano a las autoridades dominicanas, que frente a los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y en el marco de lo que manda nuestra Constitución de un país libre y soberano para el control migratorio y para la nacionalidad, el gobierno dominicano, precisamente por esa vocación de respeto a los derechos humanos, de tratar de que las cosas se hagan de la mejor manera posible, se inventó la otra legislación y la sometió y se aprobó, que es la 169, que trajo el proceso de regularización, que le ha permitido a una considerable cantidad de haitianos fundamentalmente, regularizar su situación en la República Dominicana. Y ese proceso se hizo con la participación activa, oigan bien, de las Naciones Unidas, de UNICEF y de la ACNUR. La cuestión esa. Aunque todo lo financió el Estado. Pero ¿cómo se llama la cosa esa? ACNUR, para los refugiados. Para los refugiados. De Naciones Unidas. Sí, que en su momento estaba en manos de un enemigo de la República Dominicana, el hijo del escritor, que hacía aquí juerga con algunos elementos de la sociedad civil, juergas en contra de la República, preparando informes en contra de la República Dominicana. Pues con esos organismos se hizo se preparó todo ese proceso que ha sido aplaudido por esos organismos internacionales y que detuvo lo que no debió detener, porque por eso tenemos situaciones como la de Pedernales, el proceso legítimo de la República Dominicana de sacar de su territorio a quien esté irregularmente en su territorio, como lo está haciendo todo el mundo, como lo hacen todas las naciones, incluyendo a los Estados Unidos, que quien está irregular lo sacan, lo mandan para su casa, y quien violenta las leyes lo mandan para su casa, como nos mandan a nosotros un promedio de 192 dominicanos, promedio, Pedro, por año, lo mandan promedio. promedio. Entonces,
Pero en los últimos 15 años. esa ha sido una política. Entonces, José Tomás Pérez, el embajador, le De los puso tiempos. claro eso a esa gente, para que estemos claros en ese sentido. Pero hay otro componente que se produjo ayer. El periódico Le Nouvelliste, que es el medio de mayor influencia en Haití, es el mismo periódico que editorializó en un momento, hace un par de años, diciendo o llamando la atención de las autoridades haitianas para que se prepararan, porque ellos entendían que lo que debían hacer era organizar el traslado hacia la República Dominicana de 200,000 haitianos por año, mandarlo para la República Dominicana. Ese mismo periódico ayer tuvo el tupé de acusar a las autoridades, y dicen ellos, al más alto nivel. Eso tiene un solo nombre, se llama Danilo Medina Sánchez. Sí, señalaron. El presidente de la que coincidió República. con acciones del presidente. Del presidente Dice Medina el Sánchez, editorial. dice Le Nouvelliste. Entonces ellos dicen que eso es una acción, que lo de Pedernales fue una acción premeditada y una acción motivada por las autoridades dominicanas. Por dominicanos. No por las autoridades. Sí, pero también que la Sí. acción misma del crimen Y que, es la de acción, dominicano. oye, y que la acción, o sea, que los muertos, las personas, Los esposos. los esposos que fueron muertos A machetazo. a machetazos por haitianos que trabajaban en su finca Fue realmente y que ellos fueron a ridículo. llevarle alimentos, el alimento que le daban un semanal, le llevaron una comprita y algo, ellos terminaron matándolo y huyendo a Haití, protegidos en Haití. Ellos dicen que no, que fueron dominicanos. Y que esa fue una acción donde participan las autoridades al más alto nivel. Yo sigo creyendo en el muro. Por eso yo les digo a ustedes que tenemos que mantenernos en alerta. ser. Pero tenemos que ser, como dice Orión Mejía, muy cautos, inteligentes. Dar pasos en firme, pero con la inteligencia y la prudencia del lugar, porque las asechanzas son muchas y vienen en todas direcciones. Y las más terribles son las internas, las de adentro, las solventadas con muchos recursos para desestabilizar al país, porque eso es desestabilizar el país. El que propugna por el entra en todo es un enemigo de la República, porque sabemos perfectamente bien que no estamos en condiciones de hacer más de lo que hemos hecho, de sacrificar más de lo que hemos sacrificado, de ser más doliente de lo que hemos sido con ese pueblo haitiano, de seguir sacrificando a nuestras madres parturientas, a nuestros niños en las escuelas, seguirnos exponiendo la salud, seguir vigilando nuestros bosques para que no lo tumben y lo quemen. Oye. No pueden pedirnos más. Y yo advierto que esa fue una clarinada. Pedernales es una clarinada nacional. Que por suerte, ese 27 de febrero, cuando se expresó la voz más alta del país, que es la del presidente de la República, y que apeló a lo que tenía que apelar, al respeto a la ley y al control del territorio, comenzó todo el mundo a actuar como debió actuarse desde antes y no se venía actuando. Y entonces eso fue acumulando angustias, preocupaciones, indignación en los pueblos que desatan situaciones como la de Pedernales que no deben volverse a repetir nunca jamás. Eso. Pero ahora digo yo, muchos haitianos salieron por Pedernales ante la advertencia de las 24 horas. Pero otros muchos haitianos deben salir tranquilamente ellos por su propio pie, no hay las que están autoridades. irregular, pero advertidos por las autoridades de que si no salen, Inducidas. inducidas, que si no salen, Se le va a estamos aplicar la ley en derecho de migratoria. aplicarle la ley, respetando sus derechos humanos. Y ese título, declaración de guerra. Sí, porque eso fue en Pedernales. Eso fue lo de Pedernales antes de ayer, cuando el tipo salió con el fotuto, Sí. que parecía un nazi. Sí. Y mira qué equipo tenía, quién pagó ese equipo. No, te estoy diciendo. No, porque porque ese era- equipo lo sacaron de la discoteca de porque Pedernales. era que participaba el síndico alcalde. estaba al frente. El alcalde estaba al frente. Sí. Entonces, El alcalde estaba al frente. pero esa es una expresión de lo que debemos evitar. Y quien debe evitar eso, ¿ustedes saben quién es?
las autoridades. Por eso yo saludo, El senador no invitó a Pedernales. Vamos a ir. saludo a las autoridades que han ido incrementando acá su mañana. presencia en diferentes puntos del país ante la gran cantidad de haitianos irregulares que hay en la República Dominicana. Y han ido aplicando la ley. Pero también invito a que ayudemos a sacar al Ministerio de Trabajo que está en Chibao. Una cosa, Porque el Ministerio de Trabajo está en Chibao. No lo veo actuar frente a la Junta Agroempresarial Dominicana y a Coprovi, que se niegan a cumplir la ley, y sus voceros más autorizados, Omar Benítez, en la Junta Agroempresarial, Y la presidenta. y la presidenta de Acoprovi han dicho que no se puede cumplir con la ley que establece 80-20. De cada 100 trabajadores, 80 tienen que ser dominicanos. que habiliten los tribunales Y que para laborales. eso, gente, empresarios, empleadores de mano de obra, pero de mucha mano de obra, como Félix García, el de los tomates, Sí. el de la procesadora, Sí. dice que para eso los empresarios deben tocar sus rentas, que hay que bajar el grado de rentabilidad, porque es lo único para pagarle a los dominicanos lo que tienen que pagarle y emplear mano de obra en forma justa Y formal. y formal, Organizada. Entonces, vamos a sacar que está medio enchivado Sí. el Ministerio de Trabajo. Miren, antes de irnos, lo que hablamos ahora ya llegaron. Nada más yo iba a decir esto a propósito de la salud. Lo que hablaron eran cuatro. Sí, Era cuatro. el doctor Puello Herrera, César Mella, el psiquiatra. Félix Iglesias. Félix Félix Iglesias. Iglesias. Y el De señor todo. Castaño y el señor Castaño. Sí, Guzmán. el Castaño Guzmán, de todo, solo Félix Iglesias tiene una posición de orden político que no va a hablar otra cosa que no sea lo que dijo. Pero los otros tres conocen al presidente Danilo Medina Por supuesto. y conocen lo que está haciendo. En la Plaza de la Salud, que no se diga. En el Secanó, que no se diga. Y cuando estuvo César Mella por los linderos de este muchacho del Instituto de Seguro Social, sabe perfectamente lo que quiere el presidente. A mí me parece también que a veces hay que ser un poquito considerado. Nada más, son 4 amigos de nosotros. Pero hay que decirle que tienen que ser considerados. No quiere decir que el sistema de salud esté en... Sea una tacita. pero vean. Como, óyeme, doña Tati. Hay muchas cosas por Doña hacer. Tati es una funcionaria muy bien entrenada, con mucha conciencia. Fíjate cómo ella habló. No, estamos muy bien. No. Ella explicó. Hay falencia. Hizo Sí. pero las inversiones que se están haciendo, porque todos volvemos a la fiscalidad, ¿eh? Sí, todo. Cuando tú vienes, vuelves a la Ahí es que fiscalidad. tenía- tú ahí dices, El va. diagnóstico fue Ahí muy va. bueno. Eso Orión. demuestra. El diagnóstico de ellos fue muy bueno. Fue la conclusión. Es la que lo conclusión. dañó. Lo dañó. Sí, porque ellos no... Eso de colapso, yo- 90%. Miren, mañana viene Dionis. Mañana qué prometió, bueno. nos llamó que mañana viene. Qué bueno. Vámonos Está a un buena. cambio, señores, que Sí, tenemos sí. hoy una interesantísima, pero muy interesante entrevista. Sí, precandidato. ¿Es precandidato ya? Bueno, ¿qué Yo es, voy a preguntar señores? ahorita, Ya a es ver precandidato. Si él sigue, Precandidato, camarada. si él sigue Sí, no. precandidato. Uno de los jóvenes, como decía el presidente Balaguer, Don Hito más Bisonó. sobresaliente de su generación. Sí, señor. Ah, Don Hito sobresaliente Hito de su Bisonó. generación. Usted es uno Sí. de los jóvenes más sobresalientes de su generación. Sí. Don Hito Bisonó, un hombre de Estado que tiene una... Esa es verdad. otra cosa, él tiene un lenguaje de Estado. Así es. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar con una interesante conversación con Don Hito Bisonó, Sí. legislador de la República, que es Así muy es. diferente a diputado. Muy bien. Vámonos a un cambio. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o en caballo o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar bien informados en pocos minutos o segundos. Diario de 4 reconoce la importancia de las noticias internacionales. Por tal motivo, las nuestras han formado parte de esta evolución para darle el valor que ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Y estas son las internacionales para el día de hoy. Con miles de zapatos colocados en el jardín del Congreso, activistas recuerdan los 1.300 menores de 18 años que mueren por armas de fuego en Estados Unidos cada año.
según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Activistas y voluntarios colocaron desde el amanecer los 7,000 pares de zapatos infantiles que fueron donados para conmemorar a aquellos que han muerto desde la masacre de Sandy Hook, a un mes del tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Estudiantes de todo el país salieron de sus aulas durante 17 minutos para conmemorar a las 17 víctimas que perdieron la vida en el incidente. La matanza de Parkland fue el tiroteo más letal en un centro de estudios desde que 20 niños y 6 adultos murieron por disparos en la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut, hace más de 5 años. La manifestación del 14 de marzo tiene el apoyo de muchos distritos escolares y organizaciones, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Se ha programado más de 2.500 protestas en todo el país, según el sitio web del organizador. La Policía Nacional detiene a 155 personas y desmantela una red internacional de tráfico ilegal de personas. La organización captaba a sus víctimas en China y prometía a ciudadanos provenientes de ese país llegar al Reino Unido pagando una tarifa de 20,000 euros por cabeza. Por esta cantidad, les aseguraban una documentación falsa y un piso con poco espacio en una localidad catalana hasta que recibiesen los papeles necesarios para entrar en las Islas Británicas. Los delincuentes compraban los billetes el mismo día del viaje para no levantar sospechas y complicar la investigación de la policía. Entre los detenidos, la mayor parte de ellos de nacionalidad china, se encuentran 4 cabecillas de la trama acusados de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y violación de los derechos de los ciudadanos extranjeros. Durante 3 años de investigación, la policía consiguió que 3 víctimas declarasen contra la organización bajo la seguridad de ser testigos protegidos. En la operación, se han detenido a 11 personas en el Prat de Llobregat, 19 en el aeropuerto de Adolfo Suárez, 6 en Alicante, 5 en Ibiza, 3 en Cádiz, 2 en Avilés, 2 en Bilbao, 2 en Castellón y 1 en Málaga. Todos ellos por falsedad documental, además de los 4 cabecillas detenidos por los cargos ya mencionados. Se rompe el arco de hielo del glaciar Perito Moreno en Argentina. El derrumbe por completo del puente que forma el glaciar sobre la península Magallanes se produjo el domingo por la noche, esta vez sin público, aunque cientos de turistas fueron testigos de la caída de gran parte de la estructura en las horas previas. La ruptura natural se produce por la presión de las aguas del lago argentino sobre el dique de hielo, un fenómeno que atrae cada año a miles de turistas. La última vez que ocurrió fue en marzo de 2016. Para Diario de 4 y las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.